Compañeros, profesora, muy buenas, espero estén muy bien, todo marchando súper bien. Continuando con esta línea jurisprudencial que estamos construyendo entre todos, a mí, Milton Alexis Largo Bañor, me correspondió hablarles en este momento sobre la masacre de Santo Domingo versus Colombia. Aquí vamos a atacar directamente, aparte de los temas que tienen que ver con los hechos que allí ocurrieron, vamos a hablar también un poquito de cómo se configuró eso, qué pasó en esa parte, qué pasó con la comisión, qué elementos se tomaron en cuenta en la comisión, las excepciones preliminares. Vamos a hablar un poco de la condena al Estado, de lo que se ha obtenido sobre ello, pero también vamos a tratar de ir un poquito más allá, tratar de hacer un poquito de crítica y de unas hipótesis acerca del asunto, ya que en el estudio de ello pues tal vez encontré algunas variantes que me pueden llamar mucho la atención. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es tratar de ubicarnos en los hechos, tratar también de ubicarnos en dónde queda la vereda de Santo Domingo. Estamos hablando del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Allá, en los días 12, 13 y 14 de diciembre de 1998 se configuraron estos hechos que, a la luz de todo lo que ocurrió, fue una masacre terrible, horrible, que se presentó allí. Primero, nos ubicaremos en el municipio, en la vereda de Santo Domingo, en el municipio de Tame, en el departamento del Cauca. Queda más o menos en el centro del departamento de Arauca, y allá el día 12 de diciembre de 1998 se llevaba a cabo un bazar. Habían personas no solamente de la vereda, sino también cercanas a la vereda, pobladores cercanos que fueron a disfrutar de ese bazar. Habían eventos deportivos, cualquier cantidad de actividades que se presentaban justo en un bazar. Pero resulta que inteligencia militar se dio cuenta que hacia allá, hacia la vereda de Santo Domingo, se dirigía una avioneta tipo Cessna, la cual se presume que llevaba dinero y armamento para el narcotráfico y para usos ilegales. Tengamos en cuenta que allí en esa zona, en Santo Domingo, se decía que allí en la población era colaboradora de la guerrilla, y había alta presencia de la guerrilla. Anteriormente, hace muchos años, hubo presencia de la ELN, pero en ese momento, en 1998, había alta presencia de las FARC. Cuando se configura cuando el ejército se da cuenta que viene esta avioneta para allá, desplazan hacia allá un helicóptero de la FARC para poder detener de que esta avioneta pueda aterrizar allí, que no lleguen esos elementos a manos que no deben llegar. Entonces, cuando está el helicóptero rodeando la vereda precisamente, empiezan una serie de disparos tierra-aire, lo cual hace que el ejército no solamente responda, sino que también llame refuerzos de la brigada que estaba cerca, la brigada del ejército que estaba cerca, para que ayuden con pie de fuerza en esa zona. El 12 de diciembre, en las horas de la tarde, cuando se presentan estos tiros tierra-aire, entonces empiezan estos enfrentamientos el 12 de diciembre y se extienden hacia casi toda la noche. Paran en la noche, pero el 13 de diciembre se reanudan estos enfrentamientos a eso de las 5:30, 6 de la mañana. Allí estamos hablando de que en este momento, cuando el 13 de diciembre entra el Ejército Nacional a esta zona, no solamente entra el Ejército Nacional con un helicóptero, esta vez entra con 5 helicópteros y un avión, fuera del pie de fuerza en tierra que se encontraba en la brigada del ejército que estaba. Los enfrentamientos continúan en toda la mañana, y uno de los helicópteros lleva un dispositivo una bomba racimos. They want to fucking charge the town. Hey, that's up to them. Okay, now he's going to shoot south of the bridge towards the town. Ok, listo, ahí va un cohetillo, tengo la base, me ayuda ahí. Lo lanzaron fuera del casco urbano. Lo cierto es que fue lanzado He's going to shoot at the tree line just north of the bridge, northwest of the bridge. en un camión, al explotar, Yeah, I just told him not to shoot. He wants to shoot a rocket. I told him not to do it. Lo que después conllevó a no solamente I got a bunch of people here, but they're mostly all civilians. I don't see any. mucho más fuerte, mucho más álgido, también el ejército parecen todos civiles la gente aquí. entrar y allá y sacar la guerrilla. They don't change clothes. Sacar la guerrilla, Traded pues, within the hizo que las personas se fueran de allí. Hubo saqueos en las casas,
Jesus Christ. complicado después This entrar motherfucker shooting at realizar civilians. las actividades Okay, do you see where he de shot? levantamiento de Oh, that wasn't my call. y de las pruebas necesarias para lo que Hey man, they blew up that building. ese dispositivo Oh shit, more tracers. lo Oh, let's que get the fuck ocurre out of here. allí, Let's get the fuck out of here. Okay. después va a traer estos hechos, estas consecuencias son los que trae. Los resultados. Trae como resultado 17 personas muertas, entre ellos 6 niños y niñas, 27 heridos, entre ellos 10 niños y niñas, alrededor de 300 personas desplazadas, múltiples saqueos. Esa parte es la que se hace que se configure que el Ejército Nacional no solamente entre pues, a darse fuerte en combate con la guerrilla, sino que también sea proporcional para que después la comisión entre y mire qué fue lo que pasó aquí en Santo Domingo, por qué esta masacre de tantas personas, por qué tantas personas desplazadas, qué pasó con los saqueos, por qué se dio eso. Y ahí mismo en el país arrancó un procedimiento penal, arrancó el procedimiento disciplinario y arrancó el procedimiento de lo contencioso administrativo. El procedimiento penal arranca para saber quiénes fueron quiénes eran los reales responsables de lo que había ocurrido en ese momento. Obviamente la justicia militar entra allí también a echarle ojo a esto y entra sobre todo con la parte disciplinaria para determinar que si los tripulantes del helicóptero que lanzaron el dispositivo Cluster eran responsables. Y en cuanto al contencioso administrativo, empiezan las demandas de reparaciones directas para determinar la responsabilidad del Estado y resarcir los daños en las familias. Pero a su vez, lo que inicia también es el procedimiento el procedimiento entre la Comisión y entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les muestro, ahí se encuentra toda la ruta, todo el mapa de ruta, donde podemos observar que arrancó el 18 de abril del 2002 y terminó el 30 de noviembre de 2012 con la sentencia condenando al Estado por violación a los derechos humanos, lo que significa que estamos hablando de una sentencia que va encaminada a derechos humanos, pero también tiene un poco y eso lo vamos a ver enseguida, tiene un poco sobre la configuración de un conflicto armado no internacional aquí en Colombia, porque el enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla hacía que eso también se configurara. Dentro de todo este mapa que les estoy mostrando de la hoja de ruta, tenemos en marzo del 2012 las excepciones que presenta el Estado. Vamos a mirar un poco de esa parte. Ya sabemos que fue condenado el Estado por violaciones a los derechos humanos, pero en las excepciones tenemos algo muy interesante. El Estado propuso 2 excepciones preliminares. Una, la que le decían a la Corte, ustedes no son competentes, la Corte, ustedes tienen falta de competencia para conocer de este caso porque no es materia, porque no es naturaleza y no es su materia, y la falta de agotamiento de los recursos internos. El Estado decía que es que no se han terminado de agotar los recursos internos, lo que hablamos del recurso penal, el recurso disciplinario y el recurso administrativo. Listo, eso lo presentó el Estado, diciéndole eso a la Corte, pero la Corte le dijo, listo, venga un momentico. Listo, usted nos dice que no tenemos competencia para conocer de ello, pero resulta, señor Colombia, que es que usted se adhirió a estos convenios, usted se adhirió a estos acuerdos, y si bien usted ya ha llevado unos trámites de acuerdo a eso, nosotros tenemos que echarle ojo a esta vaina. ¿Por qué? Porque traemos a colación lo que pasó en Mapiripán. La Corte le dijo al Estado, qué pena, pero es que ustedes se les olvidó uno de los principios para los que están, y es para la protección de la población civil. Ustedes se centraron, fue en el enfrentamiento con la guerrilla, y se les olvidó la población civil. Aquí el Estado, entonces la Corte les dijo, no, esta excepción no pasa, porque si bien nosotros tenemos también una competencia, nuestras competencias van mucho más allá de solamente tener en cuenta lo que nos hemos relacionado. Nosotros estamos para proteger los derechos humanos y los conflictos y los derechos de las personas que caigan en este tipo de enfrentamientos y en este tipo de cosas tristes. Bueno, y cuando hablan de la falta de agotamiento de los recursos internos, ellos le dijeron a Yoley, listo, ustedes están llevando su trámite allá, pero eso no quiere decir que nosotros no vengamos a echarle ojo a esto por lo mismo, porque es que estamos hablando de la protección
de derechos humanos y violaciones a la población, a masacre, asesinato de niños, desplazamiento forzado de personas, saqueos múltiples a las propiedades de las personas. Entonces, por ello fue que el Estado fue condenado y tuvo que empezar a resarcir todo el daño que fue cometido en esta masacre. De hecho, en el 2017 se conmemoró y se hizo un acto de perdón allá en Santo Domingo. Colocaron una placa con los nombres de las personas que murieron. Fue el acto público de perdón. Pero también en la investigación noté que por ejemplo, uno de los tripulantes de la aeronave que aparentemente lanzó el dispositivo Cluster dice que el Estado, a través de la Fiscalía, engañó al FBI que vino a hacer las pruebas de balística. Eso es un tema que todavía se está moviendo, no se ha determinado todavía bien qué ha sido con esto. Pero lo otro que yo quiero ir más allá con esto es un ejercicio, ya teniendo en cuenta que el Estado fue condenado, los hechos que pasaron, pero me queda a mí también como la espinita ahí de qué fue lo que realmente pasó. ¿En verdad fue el FARC, el Estado, los responsables? O sea, sí, hay una responsabilidad en haber tirado el dispositivo y las consecuencias que trajo esto, pero me entra a mí ahí que si fue eso muy adrede. ¿Por qué? Ya en un momentico lo voy a decir, algo pequeño. Y también la estigmatización a los pobladores, como les comenté, es que estamos hablando de que en ese momento a las poblaciones se les decía, es que ustedes son colaboradores de la guerrilla. Y ustedes, como colaboradores de la guerrilla, entonces son un foco no solamente para en ese momento los paramilitares, sino también para las fuerzas armadas, para el ejército, para la policía, todo lo que pueda configurarse para que esa población sea tomada en cuenta. Y hubo algo extra que a mí también me llamó la atención y por eso es que digo que la culpabilidad, la responsabilidad del Estado fue muy adrede, personalmente. Lo digo por lo siguiente, porque es que en la sentencia, en la lectura de la sentencia, hubo un nombre que me encontré solamente una vez. Una sola palabra me la encontré una sola vez y fue Ecopetrol. Resulta que la vereda de Santo Domingo se encuentra precisamente por donde pasa el oleoducto, el que hoy conocemos como el oleoducto Caño Limón-Coveñas. No sabemos entonces qué intereses había allí. Me da a mí entender también que la avioneta que iba a llegar allá sí sería en verdad para esos fines que llegarían, o habían otros fines para una protección de algo un poco más álgido. Y sabemos que esto, el oro negro, lo que representa también para los intereses del país. Entonces hemos visto también cómo el país ha pasado por encima de las poblaciones en todo este estudio de estas masacres y de estas líneas jurisprudenciales que llevamos. Hemos visto la responsabilidad del Estado y que me da a mí también a pensar que el Estado, bueno, listo, sí respondemos, no hay ningún problema, lo respondemos porque es que tenemos unos intereses más grandes, unos intereses más fuertes. ¿Será que es eso? O sea, la responsabilidad del Estado de verdad es tan adrede, ¿sí? Porque en el momento en que el Estado presenta sus excepciones preliminares, en ningún momento ellos alegan de que no son responsables. De hecho, le dicen a la Corte, sí, claro que sí, no alegan la responsabilidad, sí somos responsables y de hecho ya estamos llevando allá a cabo un proceso penal, un proceso disciplinario y un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces la crítica también va hacia el Estado. La crítica en ese momento, yéndonos a ese momento, también va hacia configurarse la responsabilidad del Estado en una responsabilidad adrede. Puede ser de esta manera y hasta dónde hemos llegado también con la estigmatización de las poblaciones. Porque hoy en día todavía se sigue viendo de que si esta población, si eso colabora en la guerrilla, lo mata. Si esta población es colaboradora de paramilitares o disidentes, hoy en día lo acabamos. Entonces, y los intereses del país, en este caso, lo que me pareció muy obvio, el oro negro, ese oleoducto, ¿a qué llevaba todo eso? Entonces, las responsabilidades del Estado, ¿hasta dónde pueden llegar? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el Estado simplemente a cometer algunas atrocidades por los intereses que el Estado mismo tenga? Muchas gracias.